Muy bien, pues como son ya y 35, vamos a empezar a desarrollar este webinar dedicado al control biológico en cítricos. Sobre todo, daros las gracias por dedicarnos este tiempo a Copper. Mi nombre es Armando García, yo soy el responsable de marketing y de comunicación para Copper en España. Y sinceramente agradeceros esta oportunidad que nos dais de poder contaros en primera persona resultados y datos muy interesantes sobre control biológico en cítricos. Sabéis que, si habéis consultado el programa, sabéis que vamos a tener a 3 personas del equipo de Copper especializado en cítricos. Empezará la primera intervención Juan Miguel Rodríguez, que es el responsable del sector de cítricos en Copper España, para dar los resultados de lo que ha sido la estrategia consolidada de control biológico en cítricos, resultados de la campaña, de la última campaña. Después seguirá el turno de Juan Vicente Roig, que nos hablará desde Valencia sobre los casos de éxito que se han conseguido con la estrategia combinada que ha desarrollado Copper para controlar el cotonet de Sudáfrica, con datos muy interesantes y con experiencias de campo de las que él ha sido protagonista y testigo directo. Y en tercer lugar tendremos una intervención de Juan Antonio Esclápez, que es compañero del departamento técnico también en el Levante y que hablará de la estrategia preventiva para el control de pulvinaria. Yo creo que son 3 temas realmente interesantes y la verdad es que esperamos que la información que os vamos a facilitar sea también sobre todo de vuestro interés y sobre todo práctica, que aporte algo positivo, que es de lo que se trata. Deciros que la mecánica del webinar es muy sencilla. Como he comentado hace un momento, para quien ya estaba conectado me ha escuchado, vuelvo a repetirlo para los últimos que se han incorporado. La mecánica es muy sencilla. Por defecto los micrófonos están desactivados para evitar sonidos de fondo y molestias. Cada ponente hará su intervención y justo después de las 3 intervenciones dejaremos un turno de palabra para que con total libertad vosotros podáis formular preguntas. O bien pidiendo la palabra y formulando la pregunta activando vuestro micrófono, o escribiendo la pregunta en la ventanita del chat que os aparecerá en la parte de la derecha de la pantalla. También, que no se me olvide un dato importante, todo el contenido del webinar se va a grabar en vídeo, de manera que después se os enviará por un correo electrónico el enlace del vídeo completo para que en cualquier momento podáis volver a ver el webinar, y también se os van a facilitar las presentaciones que se van a realizar aquí. Es decir, que todo el material lo vamos a compartir con todos vosotros. Y dicho esto, yo no me voy a extender más. Voy a saludar a nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, al que le voy a decir ya que vaya haciendo acto de presencia, porque él va a ser el primero que va a tener el turno de palabra. Juan Miguel, no sé si me estás escuchando. Buenas tardes. Muy buenas, Juan Miguel. ¿Me escuchas bien? Sí, Estupendo. perfectamente. Se te escucha fuerte y claro, como se suele decir en las películas de guerra, ¿no? Sí, Pues muy Juan bien. Miguel, tú nos vas a presentar resultados de la campaña de cítricos que tienes ya preparados, así que todo tuyo y es tu turno, cuando quieras, compañero. Bien, comparto la presentación. Muy ¿Se te bien. ve? A ver, no. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ya tenemos la presentación en pantalla, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Adelante. Bueno, yo voy a hablar un poco, bueno, muchos de vosotros me conocéis, ¿no? Pero voy a hablar un poco del protocolo de control biológico que recomendamos por parte de Copper. Y lo que voy a hacer va a ser intentar hacer un poco de hincapié o de más sobre los puntos clave donde pensamos nosotros que estarían las claves para poder conseguir el éxito, como nos ha pasado a nosotros este año en muchísimas de las parcelas en las que hemos estado trabajando. Poniendo un poquillo antes en situación a dónde se encuentran los cítricos españoles, podemos ver que hasta el 94% de los cítricos que se exportan en España encuentran como destino un país de la Unión Europea o de su entorno. Por tanto, podemos decir que son las leyes europeas y las normas que dictan los supermercados europeos
las que nos guían o nos orientan de por dónde deben de ir las actuaciones para la producción de los cítricos. Y son estas normas las que rigen a la hora de las técnicas de cultivo. En cuanto a la situación actual en la Unión Europea, la conocéis perfectamente, seguramente mejor que yo, y llevamos un proceso de eliminación progresiva de materias activas con cierta pérdida de eficacia en algunas de ellas y también una fuerte restricción por parte de los supermercados, de las grandes cadenas de supermercados, en cuanto a presentación de número de materias activas y al límite máximo de residuos. Todo esto se une además pues, a la creciente preocupación del consumidor por el medio ambiente, por cuidar el medio ambiente y por técnicas de sostenibilidad. Como muestra, aquí vemos en esta tabla los insecticidas y acaricidas que encontrábamos autorizados para el cultivo de cítricos, para el control de plagas en cítricos, pues hará más o menos 4 o 5 años. Muchas de las materias activas, de esas materias activas ya no podemos usarlas, ya están prohibidas por la Unión Europea, algunas tan importantes como clorpirifos, imidacloprid o metilclorpirifos. Por todo es sabido y a nadie le extraña que además para los próximos años hay muchas materias que están en tela de juicio por parte de la Unión Europea, que están en revisión los registros fitosanitarios, no sabemos qué va a pasar con ellos, seguramente muchos seguirán, pero otros muchos es muy probable que también sean prohibidos. Hay familias como las piretrinas, neonicotinoides, incluso la abamectina, que están bastante en cuestión por parte de las instituciones europeas. Y es en este contexto, ¿vale?, en esta situación en la que nos encontramos en el cultivo de cítricos en España, donde pensamos que el control biológico está jugando un papel fundamental, al igual que lo jugó en su momento para el control de plagas en invernadero, pues juega un papel fundamental ofreciendo una alternativa o una herramienta eficaz, económicamente viable y sostenible con el medio ambiente. Bien, en esta gráfica podemos ver la evolución que ha sufrido durante los últimos 4 o 5 años, en el periodo 2015-2020, la superficie de control biológico en cítricos, obviamente en la que estamos presentes Koper. Este periodo se ha caracterizado principalmente por una intensa reducción del número de materias activas, pero además ha venido acompañado de una alta presión de plagas, o de ciertas plagas, algunas tan importantes como cotonet, incluso araña roja y en algunos casos, pues bueno, han aparecido también algunas especies de plagas exóticas. El hecho de que desde Koper se hayan podido desarrollar productos totalmente adaptados a las condiciones de los cítricos, a las condiciones de aire libre, ha facilitado el hecho de que por nuestra parte hayamos podido ofrecer a los productores unos protocolos de control biológico ya no solamente eficaces, sino que además hemos sido capaces de mantener esa eficacia durante el tiempo, ofreciendo una fiabilidad importante. Actualmente en Koper somos capaces de ofrecer soluciones biológicas para el control de las principales plagas, piojo rojo y piojo blanco, con el control con sueltas de afitis. También estamos solucionando el problema de cotonet, Planococcus citris con Citripar y sueltas de Cryptolaemus. Y además también tenemos bastante experiencia y con muy buenos resultados para el control de araña roja mediante las sueltas de Spical Ultimate. Además, ahora después lo hablarán mis compañeros más extensamente, pero hemos sido capaces de ofrecer o de desarrollar una estrategia para el control de especies exóticas que han estado entrando en España y que han sido tan importantes como pulvinaria y cotonet de Sudáfrica. Además, desde los primeros días de diciembre ya estamos en disposición de poder decir que tenemos la autorización pertinente por parte del Ministerio de Agricultura para la producción en masa de Anagyrus everriae, que entendemos será una muy buena solución para el control de cotonet de Sudáfrica. Esperamos estar en disposición de disponer de cierta cantidad de producto para esta campaña para intentar hacer
ensayos en la mayor superficie posible. Obviamente no olvidamos la investigación y los desarrollos en plagas que se entienden secundarias, como los pulgones, mosca blanca, trips, etcétera, y además hemos sido capaces de desarrollar productos para el control o para el manejo de las hormigas como Pegafit, que ahora después veremos. Bien, en cuanto a las claves del éxito para el control de Planococcus citri, nosotros tenemos claro que la clave y la parte fundamental para el éxito del control reside en sueltas tempranas, sueltas que coincidan con la floración al final de primavera, para intentar controlar las primeras poblaciones, las primeras generaciones de larvas de cotonet que buscan siempre la zona del cáliz. Si somos capaces de reducir al mínimo esa primera generación, tendremos gran parte del trabajo para el resto de campaña conseguido. Obviamente es necesario seguir realizando sueltas para las posteriores generaciones en los momentos que creemos sean necesarios. Si esta estrategia con Citripar la combinamos con Pegafit, hemos observado, para el control de las hormigas, hemos observado que los beneficios todavía son mejores, los resultados todavía son mejores, porque conseguimos reducir sustancialmente el nivel o la presencia de hormigas, y además las sueltas que hacemos de Citripar después funcionan mucho mejor, ya que no es lo mismo estar trabajando en un entorno sin hormigas que en un entorno con presencia o con alta presencia de hormigas. En ciertos momentos se hace necesario el uso de sueltas de Cristolaemo en el caso de que aparezcan focos, pero esto también siempre intentamos concienciar a los productores de que es necesario hacerlo de una forma temprana. No es necesario esperar a ver grandes focos en agosto o septiembre para empezar con las sueltas de Cristolaemo. Y luego, pues en el caso de que sea necesario, pues algunas veces hemos tenido que reforzar con el producto Pegafit para la reducción de la presión de hormigas. ¿Por qué insistimos tanto en las sueltas tempranas? Básicamente por cómo funciona Planococcus citri. Sabemos que las primeras generaciones hibernantes, las primeras larvas que nacen o que salen del invierno, emigran de las zonas donde hibernan, de la madera normalmente, de zonas de refugio, de restos de cultivo, de restos de frutos, pues emigran rápidamente dirección a la zona del cáliz. ¿Por qué? Porque obtienen protección, pero sobre todo tienen mucho más alimento. Este proceso se ve acelerado, obviamente, con la presencia de hormigas, y suele suceder cuando el árbol presenta la máxima floración. A partir de ahí, si somos capaces de controlar esas primeras larvas, evitaremos que una vez que el fruto está cuajado, se defienda o se proteja con el cierre del cáliz, con lo cual va a ser más difícil el acceso del parasitoide. Además, una vez que el fruto empieza a cobrar tamaño, los frutos se empiezan a tocar, y en esa parte el desarrollo del cotonet es muy, muy rápido. Es precisamente sobre esas mismas generaciones o sobre esos mismos estadios sobre los que Anagyrus ejerce el parasitismo. Es decir, las primeras 2-3 estadios larvarios es donde Anagyrus ejerce más control, por tanto se adapta perfectamente a las sueltas tempranas y al control de esas primeras larvas. Y mucho más teniendo en cuenta que los primeros síntomas de parasitismo se suelen apreciar en torno a 2-3 semanas después de haber realizado la suelta. Entonces no es necesario esperar a ver gran cantidad de larvas o larvas muy adultas para empezar a hacer la suelta. Y eso es ahí donde reside una de las claves del éxito del control de cotones mediante el uso de Cristolaemo. De Anagyrus.
Cristolaemus es otro de los insectos que usamos, ya he dicho, lo solemos usar en focos, pero muchas veces lo entendemos mal. No es necesario esperarse a ver esas grandes masas, o esa grande presencia de cotonet para realizar la suelta. Hay multitud de bibliografía que demuestra que incluso de forma natural somos capaces de encontrar poblaciones muy elevadas de Cristolaemus, tanto de larvas como de adultos, tanto en los meses de mayo como junio. No es necesario pensar o creer que solamente en agosto es necesario realizar este tipo de suelta. Obviamente el control de las hormigas es un punto fundamental, un punto que mejora sustancialmente en el momento en el que reducimos los niveles de hormigas, mejora sustancialmente el funcionamiento de los depredadores y de los insectos que controlan la plaga. Básicamente por lo que estamos viendo en el vídeo, porque les molesta, porque la defienden y también las hormigas también colocan a la plaga en las partes donde mejor se alimenta. Nosotros estamos usando el producto Pegafit, simplemente es una goma entomológica, se coloca como se ve en el vídeo, creando un anillo alrededor del tronco. Ese anillo es un anillo pegajoso que tiene un doble efecto. Por un lado, evita que las hormigas accedan a la parte aérea del árbol, con lo cual conseguimos reducir el nivel de transporte de la plaga por parte de las hormigas y además generamos un beneficio añadido ya que conseguimos que tanto Anagirus como Cristolaemus trabajen de una forma mucho más eficiente. Otra de las plagas objetivos sería piojo rojo y piojo blanco. En cuanto a las claves del éxito, nosotros estamos trabajando con Aphytis melinus. Aphytis melinus es un producto que llevamos produciendo en torno a 10-12 años y tenemos totalmente claro cuál es la estrategia que debemos de seguir. Y la estrategia principal o la clave pasa por empezar con sueltas de una forma temprana, ¿vale? También, igual que para el control de Planococcus, empezar con sueltas durante el mes de marzo, abril y mayo nos facilita después el control biológico durante el verano. ¿Por qué? Porque conseguimos reducir las primeras fases de las primeras generaciones que salen del invierno, con lo cual después nos facilita y nos reduce la plaga para posteriormente sea más fácil controlarla. Es muy recomendable realizar un tratamiento de primera generación o a cierre de estrellas para poder reducir o controlar las posibles larvas que se hayan desplazado de los frutos o de la madera hacia la zona del cáliz, ya que si el cáliz cierra, después ni los bichos ni los tratamientos químicos pues van a conseguir acceder a esa zona, con lo cual siempre vamos a tener un porcentaje de plaga que nos perjudique la fruta. Después de ese tratamiento continuamos con las sueltas durante todo el verano, incluso inicios de otoño. Si bien hay que decir que es un protocolo que nosotros consideramos muy versátil, en el aspecto de que es muy importante valorar cuál es la situación de la parcela y también la climatología. Por ejemplo, este año nos hemos visto obligados en algunos casos a hacer sueltas en el mes de diciembre porque todavía estábamos teniendo generaciones de piojo tanto en fruta como en madera. Obviamente es un protocolo que requiere de cierto asesoramiento pues, para poder integrar sobre todo otros muchos tratamientos que se realizan tanto insecticidas como nutricionales en el cultivo de los cítricos. Aphytis melinus, como digo, es la especie que usamos, el insecto que se usa y bueno, pues trabaja o es capaz de parasitar los primeros estadios larvarios hasta hembras no fecundadas y generando hasta 3 y 4 pupas debajo de cada escudo. El producto que usamos es como el que veis en la imagen y nos permite realizar una suelta homogénea
y una distribución perfecta en cada suelta. Dentro de cada bote va una tira de papel verde. El verde es un color que atrae a Phytis melinus y nos sirve de transporte para poder colocarlo y distribuirlo de forma uniforme por toda la parcela, consiguiendo que toda la superficie acceda o tenga presencia del parásito. En cuanto al control de araña roja, quizás es la plaga más difícil de controlar, no solamente con insectos, sino que también con control químico está causando grandes problemas. Y la verdad que tenemos también muy claro cuáles son las claves o cuáles son los momentos óptimos en los que debemos de empezar con las sueltas. Para nosotros es fundamental e imprescindible realizar una primera introducción durante el mes de marzo más o menos, intentando aprovechar la floración. Es un momento en el que Neoseiulus californicus encuentra alimento en cantidad y en el cultivo no es fácil encontrar grandes cantidades de araña roja, con lo cual nos permite, gracias al comportamiento que tiene el insecto, pues alimentarse de forma abundante y conseguimos tener unos niveles de fitoseidos, conseguimos obtener unos niveles de fitoseidos muy elevados rápidamente. Posteriormente es necesario ir repitiendo las sueltas en los momentos críticos de presencia de araña. Uno de los momentos críticos sería antes del verano, aunque no siempre es necesario o no siempre es fácil hacer una suelta en ese momento, y la que sí que también consideramos bastante importante y casi imprescindible es la suelta de salida de verano, ya que la población durante el periodo estival de fitoseidos suele bajar muy importantemente. Otra de las claves en el éxito del control de araña roja es el formato, es el producto, es el uso del sobre aluminizado por las características que genera y que imprime al insecto en cuestión en este momento. Otro de los insectos que se suele usar, sobre todo para el control de focos, en los momentos en los que sea necesario, sería Phytoceylus persimilis. ¿Por qué es tan importante el hecho de empezar pues, de una manera temprana y con un nivel de presencia de plaga muy bajo? Porque estamos hablando de araña roja. Araña roja, la población de araña roja es capaz de prácticamente duplicarse en un par de días. Por tanto, necesitamos un insecto como Neoseiulus californicus que sea capaz de alimentarse y de instalarse en el cultivo sin la necesidad de que haya presencia o una presencia elevada de plaga. Además, Neoseiulus californicus se adapta perfectamente a las condiciones de verano y es capaz de aguantar mucho tiempo sin alimentarse abundantemente. Sin duda alguna, el hecho de usar el nuevo formato, el nuevo sobre, para nosotros es fundamental, ya que cuando usábamos el sobre de papel los resultados eran un poco erráticos y desde que estamos usando la nueva formulación y el nuevo sobre, los resultados son mucho más fiables y están mucho más consistentes. La nueva formulación y el nuevo sobre básicamente lo que proporciona es un aislamiento perfecto al interior del sobre, a los componentes del interior del sobre, tanto con condiciones de frío como condiciones de calor, incluso de lluvia o lluvia extrema, incluso hemos podido constatar, y con lo cual conseguimos mantener las condiciones óptimas de desarrollo de los componentes que forman el sobre, con lo cual estamos produciendo ácaros fitoseidos en torno durante a 8 o 10 semanas, con lo cual tenemos un aporte continuo desde el sobre hacia el cultivo de ácaros fitoseidos. En todos los ensayos y todas las pruebas que nosotros hemos estado haciendo para el control de araña roja, hemos constatado que mediante el uso de Neoseiulus californicus en el sobre Spical Ultimate conseguimos un establecimiento rápido y en cantidad de fitoseidos en el cultivo
y que somos capaces de controlar de una manera muy eficaz las poblaciones de araña roja. Por tanto, y con esto ya termino, sabemos o si tenemos claro cuáles son las herramientas, disponemos de ellas y además somos capaces de ponerlas en su momento justo y en su cantidad justa, pues disponemos de un protocolo, de una estrategia eficaz para el control de plagas en cítricos que evite el uso masivo de fitosanitarios y que nos solucionen los problemas con los que nos encontramos en campo. Y por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel Rodríguez, por toda esa información y esa visión global sobre la estrategia que Koper ya tiene consolidada para el control biológico de las principales plagas en cítricos y sobre todo también por esa buena noticia que nos acabas de comentar, esa autorización, ¿no?, para poder empezar a producir el nuevo enemigo contra una de las plagas pues que han sido yo creo que la protagonista indiscutible del sector de cítricos en este año 2020. Bien, un simple y rápido recordatorio para los que acaben de incorporarse y que no me hayan escuchado al principio. Cuando acabe el webinar, enviaremos por email, por correo electrónico, enviaremos las presentaciones y también toda la sesión del webinar grabada en vídeo. Lo digo por si alguien pues piensa que a lo mejor luego no va a tener acceso a los datos, a la información. Pues no, toda la información la vamos a compartir con todos vosotros. Vamos a la segunda intervención del webinar. Vamos a hablar ahora de la estrategia combinada que se ha desarrollado para control biológico de cotonet de Sudáfrica. La va a explicar nuestro compañero Juan Vicente Roig, que ha sido pues el protagonista de esta estrategia combinada que se ha desarrollado a pie de campo y fruto de la experiencia combinando dos productos de Koper que han salido ya, pero no quiero desvelar más porque yo quiero que sea Juan Vicente quien dé la información. Buenas tardes, Juan Vicente. Hola. Desde Valencia. Buenas tardes. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente, así que cuando quiera, pues yo estoy deseando que entre en detalle y que nos cuente cómo es esa estrategia que ha provocado, o que ha provocado, no, que ha generado importantes casos de éxito en la zona de Valencia, en el núcleo duro, donde el cotonet está haciendo mucho daño, ¿no, Juan Vicente? Por el momento, está en expansión. Esperemos que sea lenta, pero es una especie que está cada vez en más zonas. Bueno, pues cuéntanos qué podemos ofrecer desde Koper en base a los resultados que has conseguido en esa zona con la estrategia combinada contra el cotonet. Cuéntanos. Muy bien, vamos a ello. Bueno, yo voy a hablar del control del cotonet de Sudáfrica. En 2009 se introdujo en la península la especie Derdococcus averiae, la cual no voy a entrar a describir porque ya todo el mundo conocemos de la importancia de los daños, sabemos de su virulencia y sabemos de su expansión. Cada campaña aparece en nuevas zonas productivas, en nuevas regiones, en nuevas comarcas, y una especie de tal importancia lo que realmente requiere es de soluciones. Desde Koper aportamos como solución este programa de control integrado, en el cual incluye la aplicación de herramientas de control, de biocontrol, como son las sueltas de Cryptolemus, tanto en estadio larvario como en estadio adulto, son eficaces para el control de cotonet de Sudáfrica, y también en combinación con herramientas de control físico, como es el uso de Pegafit. En referencia al biocontrol, las sueltas de Cryptolemus en larva recomendamos hacerlas en prefloración, en los meses de febrero, marzo, abril. Estas sueltas las hacemos de forma individual, árbol por árbol, con el objetivo de reducir al máximo el número de individuos de cotonet existentes y que esto se traduzca en un daño mínimo en la fruta. Una vez se alcance el periodo estival, desde junio hasta octubre, si se observa un repunte de población de cotonet de Sudáfrica, es recomendable las sueltas de Cryptolemus en adulto
el cual es capaz de volar, de localizar los focos más activos de la plaga, de depredarlos y con ello reducir la población y mantenerla en niveles bajos durante el periodo de otoño-invierno para que se alcance la siguiente primavera, el siguiente episodio de prefloración, en niveles bajos que sean fácilmente controlables con estos medios de control. Las labores de biocontrol, las sueltas de Cryptolemus, recomendamos que se complementen con la acción de Pegafit. El uso de Pegafit lo que nos proporciona es una barrera física adhesiva, una puerta, que lo que hace es que al colocarlo en el tronco evita que, por ejemplo, las hormigas accedan a la parte alta del árbol, a la copa, y puedan interferir en la labor de depredación que ejerce Cryptolemus sobre la plaga. También hemos visto que la no presencia de hormigas en la copa se traduce en una reducción muy importante del pulgón en fechas en las cuales el pulgón debería de dar bastantes problemas. El Pegafit, por su propia característica, por su propia adherencia, es muy adherente, es capaz de capturar individuos de cotonet de Sudáfrica cuando transitan, cuando suben o bajan de la copa, reduciendo de forma importante el nivel de presencia de plaga en la parcela. Los momentos de colocación de Pegafit se puede colocar durante todo el año, pero sí que conviene indicar que es altamente recomendable su uso, la colocación de Pegafit en los días o semanas previos a las sueltas de los benéficos. Una pequeña descripción de los epígrafes comentados. La suelta de Cryptolemus en larva, en prefloración, la estimamos en una dosis de entre 5 y 10 individuos por árbol. Aquí en la fotografía, en el círculo de arriba, en la copa, veis una caja en la cual pues, se hace la suelta de las larvas de Cryptolemus. En periodo estival hacemos suelta de adultos a razón de entre 500 y 1000 individuos por hectárea. En cuanto a Pegafit, Pegafit tiene como objeto crear una barrera de captura física para evitar, en parte, la reinfestación de nuevos individuos de cotonet. Pensemos que hacemos una suelta de Cryptolemus en larva y estas son eficaces y consiguen rebajar de manera importante los individuos de cotonet de la copa. Pero si el flujo de reintroducción, de acceso de nuevos individuos de cotonet no cesa, al final del periodo de la floración podemos obtener un resultado que no sea todo lo correcto o lo satisfactorio que pensemos, con un sabor agridulce. Si cerramos el paso del tronco con el Pegafit, no damos pie a que nuevos individuos se nos cuelen en la copa. Asimismo, el Pegafit tiene como objeto impedir el paso de hormigas y con ello que no interfieran en la acción de depredación de Cryptolemus, tanto en larvas como adultos. Y, como hemos dicho, si evitamos la hormiga, evitamos gran parte del pulgón. También hemos visto que en ciertos momentos prolifera de manera importante la aparición de ovisacos o incluso de larvas recién emergidas, larvas neonatas de cotonet. Podemos actuar con un tratamiento con azafit, con azadiractina, para rebajar la población de esta plaga. Aquí veamos un vídeo en el cual se procede a hacer una suelta de Cryptolemus. Este es el envase de Cryptolemus. La suelta consiste en caminar por la parcela. Ellos van saliendo del envase. Es una suelta rápida, eficaz, porque rápidamente localizan las colonias de cotonet y se ponen a alimentarse y con ello a rebajar la población. En este otro vídeo podemos ver dos individuos de Cryptolemus que localizan una colonia de cotonet junto a un cáliz en una fruta y
inician su alimentación y con ello la colonia, en lugar de desarrollarse al alza, tiende a controlarse. Fijaos cómo un Cryptolemus coge un cotonet y lo depreda, así hasta que agoten la colonia. Pero, ¿qué va a ocurrir si tenemos presencia de hormigas en la parcela? Va a ocurrir lo que en este otro vídeo que me cedieron, vemos como una hormiga ataca de manera indiscriminada a una larva de Cryptolemus, arrancándole las patas. Vemos como le arranca ahora mismo otra pata, con lo cual cabe esperar que la labor de biocontrol que nos pueda aportar esta larva de Cryptolemus va a ser escasa o nula, porque va a morir. ¿Cómo podemos evitar que las hormigas interactúen de forma negativa con nuestros agentes benéficos? Mediante el uso de Pegafit. Pegafit nos ofrece o nos aporta una puerta en nuestro sistema productivo, en nuestro árbol, el cual la hormiga no es capaz de traspasar, y además también nos proporciona una trampa de captura. Fijaos en la fotografía el nivel de captura de cotoné de Sudáfrica, muy elevado, que incluso invita a que larvas de Cryptolemus, aquí vemos dos, acudan a la zona de acción a alimentarse ante la cantidad, la magnitud de comida que allí se presenta. Y ya para finalizar, dos fotografías muy visuales, muy ilustrativas, en las cuales vemos como Pegafit nos aporta unos niveles de captura, podemos llamarles masivas, capturas masivas de cotoné de Sudáfrica y de pulgón, que redundan en la reducción de la población de la especie plaga en la parcela y con ello también en el nivel de daños que va a sufrir nuestro cultivo. Y ya con esto termino la presentación. Estupendo, Juan Vicente, muchas gracias. Clara, concisa y ajustándote al tiempo. Recordamos que después de la tercera intervención que va a tener lugar ahora, abriremos un turno de preguntas para que con libertad pues formuléis aquellas cuestiones que os parezcan necesarias. Vamos a dar paso ya a la tercera y última intervención de nuestro compañero Juan Antonio Esclápez, que va a hablar de la estrategia preventiva que ha desarrollado Koper para control biológico de pulvinaria. Juan Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te escuchamos fuerte y claro, así que adelante, perfecto. Es tu turno, cuando quieras. Vale, ponemos esto en marcha. Muy bien, yo te aviso cuando tengamos la presentación en pantalla. ¿Lo ves ahora, Armando? Perfecto, muy bien. Vale, pues ahí lo tenemos. Adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos los que estáis ahí a través de la red. Como no os podemos ver, pues bueno, supongo que estáis todos ahí observando. Yo voy a explicar una nueva plaga. Tenemos la suerte de tener otra plaga en los cítricos, en este caso pulvinaria, y es otra cochinilla que nos ha aparecido y está resultando una plaga importante aquí en nuestra zona. El primer foco que encontramos fue en el sur de la provincia de Alicante, concretamente en la Vega Baja del Segura. Fue por el 2018 y empezaron los primeros focos en el término municipal entre Torrevieja, San Miguel de Salinas, y de ahí se ha ido extendiendo hacia la región de Murcia. Ahora ya está en la región de Murcia, hay compañeros que ya lo están viendo por ahí, en fincas. Se estima que hay unas 5.000 hectáreas afectadas, pero seguramente con lo rápido que se está expandiendo por esta zona, este dato se haya quedado obsoleto y sean muchas más hectáreas las que estén afectadas ahora mismo. También hemos constatado, por lo menos en esta zona, que afecta a todas las especies de cítricos que cultivamos aquí. Bueno, esta es la imagen típica de la plaga. Es debida a que la pulvinaria se reproduce a través de ovisacos. Lo que estáis viendo son los ovisacos de las hembras. Las hembras normalmente lo que tienen es tendencia a salir al exterior del árbol a hacer estos ovisacos. Por eso son tan llamativos en esta fase de su ciclo biológico. Normalmente hacen los ovisacos en las hojas, pero también los podemos ver sobre los frutos. Aquí a la izquierda podéis ver en detalle una hembra de pulvinaria formando el ovisaco
En el centro, lo que vemos dentro del ovisaco, si lo abrimos, que son las puestas, y a la derecha las primeras formas móviles que abandonan la hembra, son esas ninfas pequeñitas, y ya seguidamente del exterior del árbol pasan sobre todo al envés de las hojas, que es donde más las encontramos. Normalmente se fijan cerca de la nerviadura de las hojas, en el envés, como digo, también en los cuernos, y a la derecha podéis ver las hembras más desarrolladas, con un color marrón y mucho más hinchadas. En las primeras ninfas que salen del ovisaco, como veis a la izquierda, son de un color transparente, y en este caso porque encontramos muchas ninfas en esta hoja, pero normalmente son difíciles de detectar en los primeros estadios. Esto lo da Juan Miguel, que os voy a contar esto que conocemos nosotros. Vale, esto sería los daños que produce la plaga. Como veis, es una cantidad abrumadora de negrilla. Esto lo que hace es que no se desarrolle correctamente el árbol, y aparte lo que hace es una gran depreciación económica por cómo deja los frutos, como veis, llenos de negrilla. Aparte, no hay que olvidar que es una plaga que se alimenta succionando de la savia del árbol, por lo tanto también lo debilita. Bueno, todo no son malas noticias. La verdad es que Cryptolemus hemos visto que se alimenta de los ovisacos de Pulvinaria. Es una plaga que le gusta mucho, tanto los adultos como las larvas de Cryptolemus. De hecho, vemos que es capaz Cryptolemus, alimentándose solo de Pulvinaria, de los sacos de huevos, de completar todo el ciclo de larva y llegar a adulto. Es una especie que le es totalmente nutritiva para completar su ciclo. Lo que más observamos, el ciclo biológico de Cryptolemus que más observamos en campo son las larvas de Cryptolemus, alimentándose de esta plaga. Sobre el ciclo biológico hay muchas cosas que desconocemos todavía de esta plaga, pero hay algunas cosas que sí que conocemos y tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia de control. Lo que estamos viendo es que la primera fase, la primera generación más abundante la encontramos en mayo, con esta estampa que estáis viendo ahí, todo el árbol, toda la copa del árbol llena de los ovisacos, y esta estampa se prolonga durante por lo menos 8 semanas en esta generación de mayo. Quiere decir, tenemos los árboles llenos de ovisacos durante 8 semanas. Después, en el mes de julio, prácticamente desaparecen. Son solo ninfas lo que nos quedan, muy pocos ovisacos, aunque también encontramos. Y después, en agosto, hemos observado que hace otra generación masiva, y en este caso incluso se alarga más. Son unas 10 semanas con los árboles llenos de ovisacos. En principio, esto nos viene bien para la estrategia con Cryptolemus porque son muchas semanas con ovisacos en los árboles. Por lo tanto, Cryptolemus tiene durante mucho tiempo alimento para desarrollarse y crear poblaciones muy grandes, tanto de larvas como de adultos. En ese caso, nos viene bien. Pero por otra parte, tener 10 semanas de ovisacos también generan muchas semanas de salidas de ninfas que se meten otra vez dentro del árbol y pueden causarnos problemas. Porque lo que se ha observado es que las generaciones se solapan. Durante estas semanas que tenemos los ovisacos, están saliendo ninfas sin parar. También otra cosa a tener en cuenta es que los ovisacos son muy difíciles de destruir con los tratamientos químicos que hemos hecho. Podemos afectar algo a la parte exterior y los primeros huevos, pero luego en el interior es muy difícil o casi imposible que llegue ningún producto. Y también tener en cuenta que son muy prolíficas, son unos 200 huevos por cada ovisaco. Bien, con estos datos y la experiencia que tenemos en campo, planteamos el siguiente protocolo. La suelta de enemigos naturales de Cryptolemus en marzo. Aunque habéis visto que en mayo y en agosto son los momentos donde las generaciones se expanden más o son más llamativas, pero Pulvinaria está en las fincas que tenemos Pulvinaria está todo el año. De hecho, ahora en las últimas visitas que he estado haciendo ahora en diciembre, aunque cuesta mucho, pero todavía se ven hembras haciendo ovisacos. Por tanto, sabemos que los ovisacos y la Pulvinaria va a estar todo el año.
Y como han comentado mis compañeros anteriormente, la importancia y sobre todo la eficacia del control biológico es empezar con los niveles bajos de plaga, no esperarnos a hacer las primeras sueltas cuando tengamos ya los campos llenos de, en este caso, de pulvinaria, como hemos visto ahí en verano. Entonces, recomendamos hacer la suelta de adultos de Cryptolemus en marzo. Primero, porque Cryptolemus en esta fecha ya es capaz de reproducirse y de alimentarse normalmente. Y segundo, porque él va a encontrar la pulvinaria en las fincas que tenemos histórico mucho mejor que nosotros, por su gran capacidad de búsqueda y de vuelo. Después, con esta generación tan grande que tenemos, haremos sueltas tanto de larvas, en este caso, como de adultos también. Ya habéis visto cómo hacemos la suelta, mi compañero Juan Vicente lo ha puesto antes. Las larvas las soltamos en los divos, que son las cajitas estas que veis en la foto de arriba, y los adultos simplemente abriendo el envase, ellos salen y se reparten fácilmente por la finca. Con la cajita de divo lo que conseguimos es dirigirnos donde nosotros queramos, hacer las sueltas y evitar que las larvas caigan al suelo. Después hemos observado que en el mes de julio, como os comentaba, prácticamente no hay ovisacos. En ese mes lo que vemos es que Cryptolaemus prácticamente desaparece del cultivo, aunque hayamos tenido una aprobación muy grande. Por tanto, en agosto tenemos que volver a hacer suelta de Cryptolaemus, tanto de larvas como de adultos. Ha habido algunas parcelas este año que hemos tenido una población muy grande de Cryptolaemus en la generación de mayo. Después, en julio, como os decía, desaparecen, y en la otra generación de agosto hemos esperado a ver si aparecían de forma natural. Y la verdad es que no ha funcionado bien. De forma natural, si esperamos a que vuelvan a aparecer en la misma finca que ya teníamos mucho, llegamos tarde. Por tanto, a los primeros presencias de ovisaco tenemos que hacer suelta de Cryptolaemus, tanto en larvas como adultos. Nosotros nos centramos sobre todo en las sueltas de Cryptolaemus en larva. Aunque hacemos las sueltas de los dos, como os digo, pero la mayor parte de individuos lo hacemos en larvas, por varios motivos. Primero, porque en las fases tempranas podemos dirigirnos a focos con las larvas. Van a quedarse donde nosotros lo pongamos y para las primeras fases nos viene muy bien. Segundo, también porque va a estar más tiempo sobre el árbol, porque completa, como os comentaba antes, todo su ciclo biológico, o sea, va a estar todo el tiempo que está haciendo la muda y siendo larva, más todo el tiempo que es adulto. Por tanto, va a permanecer mucho más tiempo en el árbol donde lo hemos puesto nosotros. Los adultos también tienen una capacidad de vuelo y de búsqueda muy buena, pero pueden ser caprichosos en algún momento, y si no hay una suficiente cantidad de ovisacos, pueden alimentarse el adulto, pero luego no dejarla puesta en ese árbol y marcharse a otro sitio. Por eso es importante que siempre tengamos la presencia de larvas. Nosotros consideramos que es esencial la suelta de Cryptolemus para controlar estos ovisacos. Si empezamos pronto con los ovisacos y conseguimos controlar el mayor número de ovisacos, después no vamos a tener tantos problemas ni unas segundas generaciones tan fuertes de pulvinaria. De todas formas, como he comentado antes, somos conscientes de que solo con Cryptolemus no somos capaces de controlar la plaga. Lo que las ninfas no le gustan el Cryptolemus y no es capaz de comérselas. Y hay momentos en los que tenemos una gran cantidad de ninfas, dependiendo de si hemos actuado antes o después con Cryptolemus. Por tanto, sí que recomendamos hacer tratamientos, sobre todo con aceite parafínico, porque es un fitosanitario poco agresivo con el resto de enemigos naturales que tenemos, y de esta manera no desequilibramos el control biológico que ya tengamos en nuestra finca, intentando controlar la pulvinaria. Estos tratamientos los dirigimos en el momento que tengamos sobre todo ninfas de pulvinaria. Tenemos que tener en cuenta las dificultades que tenemos cuando hacemos tratamientos químicos. Primero, como habéis visto, hay muchas semanas de salidas de pulvinaria, por lo tanto es muy difícil establecer un momento concreto de tratamiento para coger el mayor número de ninfas. Por lo tanto, si solo hacemos tratamientos con química, tendremos que estar tratando durante muchas semanas. Lo que sí hemos constatado es que cuando hacemos control biológico, tenemos que hacer mucho menos tratamientos para controlar la plaga. También otra dificultad que encontramos es que la mayoría, como habéis visto, en la fase de hembras sí que sale fuera del árbol la pulvinaria, pero en la fase de larvas se mete dentro del árbol, detrás de las hojas, en el envés y en la parte interior del árbol, lo que es muy difícil pegar con los tratamientos, sobre todo que tenemos, que son tratamientos de efecto por contacto.
Y comentaros ya como último que aparte de Cryptolemos también estamos con otras líneas de ensayo. Estamos ensayando también hongos entomopatógenos como el Lecanicilium. También estamos probando otros depredadores que en principio los tenemos para piojo, pero vamos a ver cómo se comportan contra pulvinaria, como el Rhizobius. Y otro dato a tener en cuenta es que de forma natural estamos viendo bastante parasitismo, tanto de hembras adultas como de ninfas de pulvinaria. Y esto lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a ir siguiendo porque seguramente sea una ayuda grande para el control de la pulvinaria. Y nada, por mi parte, de momento nada más. Aquí os pongo también mi teléfono y el correo para cualquier consulta que tengáis. Si no, ahora Armando también supongo que irá los micrófonos y ya nos vais preguntando. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Efectivamente, como lo prometido es deuda, abrimos turno de preguntas y se pueden formular preguntas de dos formas, o activando cada uno su micrófono y tomando la palabra, o escribiendo en la ventana del chat, cada uno como prefiera. Así que ahora el turno es vuestro. También aprovecho para decir, para dar las gracias a todos los que nos estáis acompañando, porque hemos llegado prácticamente a los 100 asistentes en este momento en el webinar, lo cual pues está muy bien y estamos muy agradecidos por la atención que nos estáis prestando. No sé si hay alguna duda, alguna aclaración, alguna pregunta que alguien quiera formular ya, porque es ahora el momento. Mientras que se hace alguna pregunta, Juan Antonio, ¿me escucha? Sí. Te quería comentar, has dicho que estaba en franco proceso de expansión la plaga de pulvinaria, ¿no? En la zona donde inicialmente se ha detectado. Sí, la verdad es que empezó en unos focos muy concretos, en los términos municipales de Torrevieja, San Miguel de Salinas, y ahora se ha extendido a todo el sur de la provincia de Alicante y ya en Murcia también, la zona limítrofes con Alicante. O sea que ya ha llegado a Murcia. Y ha sido una cuestión de un año prácticamente. En fin. No sé si hay alguna pregunta, parece que no. Bueno, si no hay preguntas, lo podemos dejar aquí. Si nadie. A ver, Álvaro pregunta: ¿qué eficacia tiene Pegafit si las ramas llegan al suelo? ¿Qué eficacia tiene Pegafit si las ramas llegan al suelo? Ninguna, Armando. Realmente solamente somos capaces de obtener buenos resultados con Pegafit cuando cortamos el acceso a la parte foliar. No tiene sentido soltar Pegafit, por ejemplo, en un limonero donde las faldas están continuamente tocando el suelo, porque si no suben por el tronco, van a subir por otros sitios. Sí, además me consta que Juan Vicente tiene vídeos y tiene experiencia de lo que pueden llegar a hacer las hormigas para llegar a lugares inaccesibles y los trucos que pueden llegar a aprender las hormigas para llegar a alcanzar las ramas, ¿verdad, Juan Vicente? Así es, Armando. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, como dice Juanmi, en limoneros tal vez tiene poco sentido, si las faldas tocan suelo, poner Pegafit, porque realmente tienes un montón de entradas, cada falda es una entrada. Y realmente a lo mejor, por ejemplo, como decía Juan Antonio, la pulvinaria es un problema, pero puede ser un problema a lo mejor incluso mayor, el cotonel de Sudáfrica, que puede llegar a malformar el 100% de una fruta. La hormiga es muy equilibrista, consigue subir por cualquier tipo de brizna, de hierba y demás, pero no así un cotonet, por ejemplo, que es más torpón. Con lo cual es posible que una pequeña entrada sí que sea un acceso para la hormiga, pero no lo sea para cotonet. Desde luego, mejor si no hay faldas. Perfecto. Juan Vicente, ya que estás en el uso de la palabra, hay un comentario que hace Manel Alós que dice: el gran inconveniente de Pegafit es el alto coste de mano de obra de colocación. Me gustaría que pudieras comentar eso. A ver, tiene un coste de mano de obra, como todo. Tiene un coste de mano de obra. De Pegafit me gustaría comentar así por encima unas pinceladas.
Pegafit tiene una durabilidad de en torno a unas 10 semanas, 2 meses y medio a 3 meses. Y como dato así aproximado, estimamos que de colocar cuesta una persona 1 hora 100 árboles. Tiene un coste y es indudable, pero bueno, pensamos que es muy razonable con el reporte de beneficio que nos trae, que nos aporta. No sé si, Juan Miguel, ¿quieres tú añadir algo? No, en principio no. Simplemente al final el coste depende mucho de realmente el daño que nos genere la plaga en el cultivo. Como bien ha explicado Juan Vicente, hay zonas en Valencia donde si no fuera por el efecto del Pegafit, seguramente el 40, 50, incluso el 60% de la producción hubiera sido dañada por cotones de Sudáfrica. Por tanto, el coste siempre es algo que puede llegar a ser relativo. Juan Miguel, una pregunta para ti de Javier. Los sobres de Spical son muy apetitosos para los roedores. ¿Tienen alguna solución o alguna línea de investigación para evitar ese problema? Sí. Los sobres donde la presión de roedores es muy alta, podemos encontrar problemas de que los roedores se alimentan del sobre, roen el sobre por un lado y se comen el salvado de dentro. Y estamos probando distintos formulados con distintos repelentes, distintas cosas, y vamos por un buen camino para conseguir algo que realmente sea bastante efectivo para el control para evitar que eso pase, ¿vale? Muy bien. No sé si hay más preguntas. Parece que... Armando, Sí. simplemente añadir una cosa por el tema de los roedores. Si nosotros somos capaces de colgar los sobres en ramas finas y que no tengan demasiado acceso desde la rama de mayor tamaño, el roedor le cuesta mucho trabajo acceder al sobre, porque el peso de la rama o la fortaleza de la rama no permite el acceso del roedor. Y es una práctica sencilla y que obtiene bastante resultado en cuanto a la disminución del perjuicio que nos puede generar el roedor, ¿vale? Bueno, está claro que hay que usar el sentido común, Juan Miguel, a la hora de utilizar las soluciones que tenemos a nuestro alcance e intentar dificultar siempre lo máximo posible, intentar dificultar siempre al roedor o a la hormiga que se acerquen al cultivo, que se acerquen al árbol. Silvia acaba de dejar aquí una pregunta. A ver, un momento, que se ha quedado esto que no la veo entera. Dice, mi pregunta es, ¿qué cantidad de individuos aconsejan para el control de pulvinaria en cada suelta? Juan Antonio, te repito la pregunta, ¿qué cantidad de individuos aconsejan para el control de pulvinaria en cada suelta? Pues mira, lo que estamos recomendando son unos 3.000 individuos de larvas por cada suelta. Y adultos, 3.000 individuos por hectárea, por cada suelta. Y en cuanto a adultos, pues ya depende en qué fase nos encontremos, pero entre un individuo medio depende. Si podemos hacer toda la suelta, como comentaba, con larvas, porque es una zona que tenemos más o menos acotada, y podemos soltar larvas en todos los árboles, que es lo que podemos hacer en zonas concretas, prácticamente lo haríamos solo con los individuos de larvas y solo algún individuo que llegaría a ser menos de un individuo por hectárea. Porque ya os digo que sobre todo queremos hacer hincapié en la suelta de larvas para el control de la pulvinaria. Es lo que hemos visto mucho más eficaz. Muy bien. Sí, porque estamos hablando sobre todo, Juan Antonio, de poner énfasis en el control preventivo, ¿no? Exactamente, empezar con el control preventivo. No sé si os lo he explicado, era 3.000 individuos por hectárea y un bote de adultos, que son 500 por hectárea. Uh-huh. Estupendo. Perdona, Armando, sí. que se me ha ido lo que me has preguntado. No, era simplemente para reforzar lo que has dicho, que creo que toda la estrategia de pulvinaria estamos poniendo énfasis en que se trata de hablar de control preventivo, sobre todo. Insistir en el papel preventivo del control biológico.
Exactamente. Tenemos que, a los primeros ovisacos, como hemos visto en la presentación, que encontremos, hacer la suelta preventiva. No esperamos a tener una población más grande. Porque si no, ya, como hemos visto, hay muchas semanas de salir ninfas. Esas ninfas ya no las va a controlar el Cryptolemus y va a ser muy difícil controlar la plaga. Así que a los primeros estadios que encontremos de hembras con ovisacos, hacer sueltas de Cryptolemus. Y en fincas que ya tenemos tenido este año y tienen histórico, por este año, empezar mucho antes, en marzo, hacer sueltas de Cryptolemus. Muy bien. Una pregunta de Quique para Juan Vicente. ¿Hay algún efecto secundario del Pegafit sobre el árbol o el tronco o se degrada completamente? Juan Vicente, coméntanos. Hola. No hemos testado Pegafit en árboles adultos, en plantones jóvenes de 1 año, en tejidos tiernos, en frutales e incluso en hortícolas. Y no hemos visto ninguna lesión en lo que es la epidermis, las células de la planta. El producto, al cabo de 10, 12, 15 semanas, acaba degradando, acaba pues pereciendo. Sí que es verdad que queda un tono más oscuro, pero que incluso a veces contribuye a eliminar cualquier tipo de imperfección. Tengamos en cuenta que cuanto más uniforme, cuanto más circular sea el tronco, más fácil es su colocación. Con lo cual, cada vez que ponemos Pegafit, vamos cerrando pequeñas grietas, pequeñas oquedades que ante una posible recolocación a los X meses de Pegafit, recomendamos que se ponga encima de donde se puso la anterior vez. Perfecto. Cada vez queda más fino y más uniforme. Muy bien. A ver, sigue habiendo preguntas. Antoliano Riquelme pregunta: ¿cuál sería el manejo más adecuado ante la presencia de mosca blanca? No sé si Juan Miguel. Hola, Antoliano. Buenas tardes, hombre. ¿Qué tal? Vamos a ver. Hay veces que, bueno, decía mi abuelo que lo primero que aprende uno cuando es pequeño es a andar y a hablar. Y conforme se va haciendo mayor, se da cuenta que es mejor estar callado y estarse quieto. Muchas veces lo mejor para la mosca blanca es no hacer nada, porque tarde o temprano Cales aparece y ayuda muchísimo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una parcela donde hemos sido capaces de respetar perfectamente los tratamientos y hemos conseguido respetar la población de Cales, la población de mosca blanca o los problemas de mosca blanca prácticamente desaparecen. Estupendo. No sé si hay más preguntas. Son ya y 37. Vamos a ir finalizando porque tampoco queremos alargar más de la cuenta la sesión del webinar y queda todavía tarde de trabajo por delante. Así que no veo que aparece ninguna pregunta. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, compañeros, Juan Miguel, Juan Vicente y Juan Antonio, los 3 Juanes. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, que no habéis sido pocos. Estamos realmente agradecidos tanto por la cantidad de asistentes como por la calidad y la buena repercusión que ha tenido entre empresas de referencia en el sector. Ya solamente recordar que llegará por correo electrónico tanto el vídeo del webinar como las presentaciones, así que tendréis todo el material y también los datos de contacto de los compañeros por si hace falta ya en privado ampliar cualquier tipo de información. Muchas gracias a todos y lo dicho, esperamos veros a todos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.